pues mejor, o sea, como un termómetro grande. Entonces, si se lo ponen junto al hombro, por decir algo, va a estar muy frío, ¿no? Y van a tardar como cuánto tiempo en que ese termómetro del tamaño de una caja de refrescos o de una caja de, ya casi una caja, de una, pues no sé, a lo mejor de una taza, ¿no? Pues va a tardar más tiempo, ¿no? En que llegue a la temperatura de equilibrio de ustedes, que es lo que quieren medir. Más bien va a ser una temperatura de equilibrio, pues que ya no es, pues va a ser la temperatura de equilibrio de dos sistemas casi parecidos, y pues no va a reflejar la temperatura de equilibrio, del cuerpo que quieren medir, ¿no? Entonces, primero, tiene que ser una masa pequeña para que no afecte o no interfiera con la temperatura de la masa que quieres medir, ¿sí? Hagan de cuenta que quieren medir la temperatura de un mosquito o de una mosca con un termómetro que está frío, vayan y lo ponen ahí, pues la mosca va a decir, pues ya me congelé, o sea, mi temperatura no me estás midiendo mi temperatura. Pero claro, en el caso de nosotros, pues sí es más o menos algo pequeño, delgadito. Entonces, vamos a poner a nosotros al termómetro, porque tiene una masa pequeña y un volumen pequeño respecto a nosotros, a una temperatura de nosotros. Vamos a agarrar, o sea, nosotros sí le vamos a cambiar esa temperatura al termómetro y por lo tanto sí va a medir la temperatura de manera correcta. ¿Sí? Entonces, ¿y qué? Y según, dime, Laris. Entonces, debe ser en proporción de la masa del objeto a medir, bueno, del el termómetro. Debe ser mucho más pequeño que lo que quieras medir, para que el termómetro no afecte la temperatura que quieres medir. Muy bien. Vale, ¿Sí? gracias. Sí. Norma, ¿te quedó claro? Sí, ya me quedó claro. Es que no entendía como por qué era lo importante. Entonces, Ok, bueno. Y de los termómetros que ustedes conocen, ¿qué es lo que cambia en el termómetro que nosotros medimos y asociamos a una temperatura? ¿El volumen? Como en El de volumen, sodio. sí, al cambiar la temperatura de eso, cambia el volumen y por lo tanto ahí sube y vemos que llega a una marca previamente calibrada. Bien, ¿alguna otra cosa que sepan que cambie de un termómetro? Bueno, tarea. ¿Qué cambia o cómo mide la temperatura? Los termómetros que están de moda cuando llegan a un centro comercial, ahorita que vamos todos al centro comercial, y ponemos la frente o ponemos la mano frente a una cosa que marca un número. ¿Cómo funcionan esos termómetros? Esa pregunta se las voy a hacer en el examen. Así que ya saben, averigüen qué es lo que cambia, cómo funciona un termómetro de esos. ¿Ok? Profesor, ¿podría ser uno de ¿Perdón, cocina? Laris? ¿Podría ser un termómetro de cocina? Que por decir hay unos como súper digitales que hasta suenan Ajá. o que cambian de color o un indicativo en específico, porque los más básicos creo que tienen, no me acuerdo que los de mercurio o algo así, los más básicos igual cambian el color, ¿no? De la línea hasta rojo, hasta donde indica tu temperatura que tienes. ¿A eso se refiere o cómo?
Sí, hay algo del termómetro que cambia, y por ejemplo, lo que acabas de mencionar del mercurio, el mercurio al aumentar su temperatura se expande, y entonces se expande, y entonces a través de un tubito capilar, claro, se expande el líquido que está en un bulbito. Hay unos termómetros que ya usan, creo que es alcohol, los que son como rojitos, o sea, una mezcla de alcohol con tinta, y entonces se expande ese líquido y sube a través de un tubito capilar que está calibrado. O sea, ya saben que va a subir a tal temperatura, se va a expandir, y por lo tanto la marquita va a subir a cierto nivel. Entonces esas son propiedades que cambian de líquido. Por ejemplo, hay otros que aumentan su longitud, ¿sí? Y entonces, sí, ¿y luego qué? ¿Y luego qué más? Es correcto. ¿Y luego qué más? Rayos infrarrojos. No, entonces déjenme terminar con otro. Entonces, son laminitas que según la temperatura también se dilatan, y entonces eso también tiene que ver, están calibrados, que tanto se dilata a cierta temperatura. Entonces hay termómetros también de ese tipo. Sí, los termostatos de los autos, ¿cómo funcionan? Pues son materiales, sólidos, ¿cómo se llama? Metales que también a ciertas temperaturas se deforman uno con otro, o sea, no nada más es de un material. Entonces, a un metal deformarse más que otra o a cierta temperatura, se curvan, y entonces a eso también está calibrado para decir a cierta temperatura te va a estar marcando cierta, pues que es la temperatura calibrada previamente, ¿no? Entonces, sí hay muchas formas. De hecho, la temperatura es algo bien importante en la industria moderna, ¿no? Incluso cómo funciona tu computadora, tiene una alarma de temperatura también. Bueno, algunas otras se queman y ya valió. Pero algunas sí tienen. También hasta los celulares, de que si los dejas mucho tiempo en el sol, te indica que lo muevas. ¿Y cómo funciona eso del celular? Pues creo que es a través de algo que se llama termostato también, pero son pues usan estas propiedades de manera, con materiales muy finitos, casi alambritos. Ujú. Entonces es bien importante. Y luego, ¿cómo calibran qué es una temperatura? Eso es interesante. O sea, ya ahí van, ahí van. Exacto. Pero ¿y luego cómo calibran la temperatura que estás? O sea, es correcto, usan radiación infrarroja, pero ¿y luego cómo calibran? Pero bueno, muy bien, pues qué bueno que ya. Entonces, a ver, entonces aquí lo estoy diciendo: gas, volumen constante, temperatura se mide con cambios de presión del gas. Bueno, y las escalas de temperatura, Celsius, Fahrenheit. Entonces, bueno, las escalas de temperatura, la Fahrenheit, también les voy a preguntar por ahí que averigüen cómo se establece la escala Fahrenheit. Bueno, y la que vamos a usar, pues obviamente es la Kelvin, ¿no? La escala del cero absoluto, ¿sí? Que es donde en principio las moléculas, los átomos ya no tienen movimiento. ¡Ey, deja ahí! Ay, este perrito. ¡Ey, pórtate bien! Donde las moléculas ya no tienen movimiento vibratorio. Pues por eso es como el día de hoy conocemos la escala Kelvin. Y bueno, está calibrada al punto de congelación del agua, 273, y el punto de ebullición a 373. O sea, la graduación se conserva en la escala Celsius, o sea, en cada grado Fahrenheit, cada grado Kelvin, tiene la misma longitud que el grado Celsius, ¿sí? Por eso decimos que en grados Celsius es menos 273, en grados Celsius, el cero absoluto, ¿sí? Que en cero absoluto, pues, en Kelvin, es cero.
Y la Fahrenheit, bueno, eso le vale gorro todo, entonces la inventaron. Les voy a pedir como tarea, luego averigüen qué sustancia usan para determinar el cero absoluto. Digo, pues está muy fácil, lo pueden googlear y averiguar. Pero para que vean que el Internet sirve para buscar cosas también de física. Bueno, aquí les presento cuáles son las conversiones entre las diferentes escalas, ¿sí? Celsius a Kelvin, de Celsius a Fahrenheit, o de Kelvin a Fahrenheit a Celsius, y les presento también una escala que se llama Rankine, que esta se usa mucho en la ingeniería en Estados Unidos, y está en términos de la escala Kelvin a través de esta relación. Y bueno, el sistema internacional de unidades que vamos a utilizar, que el área, metro cuadrado,